Hola chicos, ¿cómo están? Soy Derek Serpa, bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a ver la sensibilidad en el powerlifting. Y vamos a definir la sensibilidad como un efecto catalizador al momento de realizar este deporte. En general, el video va a ir ligado en dos partes. Vamos a dividirlo en parte de entrenamiento y en parte de picking, ¿vale? Sabemos que la sensibilidad como concepto es, obviamente, hace referencia a algo que a su contrario, como agresividad, hace referencia a una parte más conservadora, tanto del entrenamiento, bueno, si lo llevamos al entrenamiento, sería como actuar con un poco más de mesura durante los periodos de entrenamiento y los periodos de picking para poder obtener un efecto catalizador y un efecto bola de nieve sinérgico al final de un bloque o al final de un picking. O sea que sería más que nada ser conservador para poder después cosechar, o sea, después poder cosechar todo lo que se siembra en base a el principio de la sensibilidad, ¿ok? ¿Y por qué decimos que la sensibilidad podría llegar a ser un efecto catalizador dentro del mundo del power? ¿Ok? Porque esto durante la práctica, durante mis años de experiencia como entrenador, durante mis 4 años de experiencia como entrenador, ha sido la clave durante el último tiempo, incluso para poder llevar a 2 atletas campeones nacionales. Acá les voy a dejar registro de ellos. Uno es Diego Fuentes, campeón de la categoría 93 Junior, y la otra es Hilda Órdenes, que también fue campeona de su categoría. ¿Vale? Entender este concepto ha sido vital para poder, como por así decirlo, llevarlos a tener estos tan buenos resultados y tener este éxito como atletas, ¿vale? Y ahora les voy a mostrar cómo podemos aplicarlo y cómo pueden ustedes aplicarlo en ustedes mismos para que puedan ver los grandes beneficios que tiene el hecho de poder entender cómo puedo llegar a ser más sensible en un entrenamiento para poder aumentar ese grado de intensidad y aumentar esos resultados al final de un bloque o incluso en una competencia, que al final muchas veces es lo que más nos interesa como atletas, ¿ok? Ok, sabemos que la sensibilidad es una de las mayores partes una de las partes más importantes del entrenamiento. Hay mucha gente que opta por corrientes de entrenamientos que quizás están dentro de lo correcto, los protocolos son correctos, la selección de ejercicios también es muy correcto, pero lo que le suele faltar a su entrenamiento es sensibilidad. ¿A qué hace referencia esto? Que quizás le hace falta esa parte de resensibilizarse al principio, de ir más conservador durante sus inicios del bloque, para que en los finales del bloque tengan más éxito. Normalmente los bloques no tienen tanto éxito cuando se estructura mal o se gestiona de una mala manera la autorregulación durante el inicio, ¿ok? Normalmente la sensibilidad sería todo lo contrario a overchotear, o sea, sería underchotear un poco al principio para poder quizá overchotear un poco al final, si lo lleváramos a esta jerga. Ya sabemos que independientemente de la corriente de estilo de autorregulación, o sea, estilo de programación que utilice, si utiliza RP dinámico o RP estático, casi siempre los bloques tienden a ir de menos a más. Pero ¿qué pasa? Que si yo no respeto esto y voy de más e intento compensar yendo a menos para después ir a más, probablemente con ese estilo de programación y periodización no obtenga tan buenos resultados, que a diferencia si es que soy más conservador desde el inicio en un programa y al final logro obtener estos resultados. Y al final logro apretar las tuercas para poder obtener unos buenos resultados, mejor dicho, ¿ok? Bueno, sensibilidad al momento de entrenar lo vamos a dividir en dos partes, ¿ok? La sensibilidad se puede ver reflejada en la magnitud de respuesta que se tenga al final de un mesociclo, ya sea los kilos que se ganan, por ejemplo, los kilos, ¿vale?, que se ganan al final de un bloque, son un claro indicativo y un claro marcador de que se están haciendo las cosas bien y que se está entendiendo este concepto principalmente, ¿ok? Y también la gestión de la fatiga. La gestión de la fatiga en el power es súper importante. Es súper importante que nosotros entendamos que la gestión de la fatiga al principio de un bloque, el hecho de no quemarnos, el hecho de reducir el overshooting, o sea que sería como overshooting, si ponemos overshoot, vamos a intentar reducirlo al máximo para gestionar esa fatiga,
para poder llegar bien a un periodo competitivo o a una instancia de un final del bloque, donde quizás realmente es mucho más interesante de cara al progreso aumentar ese grado de intensidad y apretar un poco más las tuercas. Por eso es que la gestión de fatiga durante las primeras semanas de nuestro mesociclo tiene que ser totalmente controlada. Si yo me estoy pasando, si yo no sé autorregularme o no entiendo muy bien cómo autorregularme y siempre estoy cayendo en un error, probablemente tengas que conversar con tu entrenador o con la persona que te esté guiando en este proceso para poder entender mejor este baremo a la hora de entrenar. O sea, este parámetro en general es súper importante. Si yo no entiendo cómo gestionar la fatiga mediante la autorregulación, primero vamos a empezar a construir la casa por los cimientos y no por el tejado. O sea que primero voy a aprender a autorregularme. Quizás los primeros bloques no van a ser extremadamente productivos, pero voy a aceptar eso y voy a entender que es parte de un proceso en el cual me tengo que aprender a conocer a mí mismo y tengo que aprender a conocer la metodología y la forma de trabajo de mi entrenador, que probablemente sea hacer bloques que vayan de menos a más, como es lo más común. Entonces, por eso es súper importante que si yo no tengo la película muy clara en cuanto a cómo poder gestionar la fatiga, cómo poder autorregularme, yo no me salte la etapa a inmediatamente querer apretar siempre en semanas que quizás no son las pertinentes. Si tu entrenador está haciendo un periodo en el cual intenta conocerte, intenta ir de menos a más, respétalo, ¿vale? Si no te sabes autorregular, es preferible muchas veces que quedes por debajo del RPE propuesto y que te saque un poco el target en tu cabeza de que tengo que terminar con esto el bloque, de que no puedo hacer series planas con X peso, de que no puedo realizar tan poco peso, de que vamos sacándonos esos conceptos para poder entender cómo tengo que autorregularme y la gestión de la fatiga se va a ir dando sola, porque automáticamente me voy a autorregular y voy a saber cuándo sí y cuándo no, ¿ok? Así que súper importante a tener en consideración entender que la gestión de la fatiga es súper relevante para poder darle sensibilidad a mi bloque y que esto sea un efecto catalizador al momento de obtener resultados, ¿ok? Sería un efecto en cadena. Aprender a autorregularse para entender la gestión de la fatiga, para darle sensibilidad al entrenamiento, para poder tener mejores resultados y que eso sea un efecto catalizador. Al final, eso es lo importante. ¿Cuánto puede tomar esto? El tiempo que sea y que haga falta. Recuerden que este deporte es un deporte a largo plazo, no a corto plazo. Probablemente a corto plazo tengan los mejores resultados, porque claramente a la poca que entiendas el movimiento, vayamos ganando masa muscular, vayamos entendiendo, poniéndonos fuerte, entendiendo cómo tenemos que movernos. Probablemente los primeros años dentro del powerlifting van a ser los que más avancen, pero luego vamos a tener que tener muy en consideración la gestión de la fatiga y entender cómo autorregularnos para poder avanzar, porque claramente vamos a llegar a un punto donde el rendimiento sí o sí se va a estancar. Quizá en algunos atletas va a ser más leve este estancamiento, en algunos va a ser más pronunciado, también hay que entender otros contextos, pero va a pasar, ¿vale? Al final no podemos ir metiéndole 100 kilos todos los años al total. Eso es absurdo y no va a suceder. Entonces, mientras nosotros mayor consciente y mayor conocimiento tengamos al momento de entrenar y al momento de tomar las decisiones en el entrenamiento mismo, cosa que tengo un video en este canal hablando sobre toma de decisiones y autorregulación, etcétera, vamos a tener un mejor progreso a largo plazo. Así que es súper importante. Y como otro apartado tenemos la magnitud de respuesta, ¿vale? Que al final sería un poco los resultados y también podríamos entrar a analizar qué tanta sensibilidad tenemos que tener al momento de realizar nuestros inicios de bloque o inicios de mesociclo, como quieran llamarlo, para poder tener una magnitud de respuesta buena.
Al final ya sabemos, bueno, si ustedes siguen este canal obviamente lo saben, ya sabemos que para poder encarar un bloque focus o para poder hacer un picking, nosotros vamos a seleccionar en cierta medida lo que mayor nos haya producido resultado dentro de a lo largo de nuestro periodo como atletas de powerlifting. Por eso es importante que si yo sé más o menos a grandes rasgos qué me funciona, y tu coach obviamente sabe qué te funciona, probablemente va a utilizar de nuevo ese mismo protocolo y ese mismo bloque a modo de repetirlo porque ya te funcionó y a modo de asegurarse de que vamos a obtener una magnitud de respuesta segura, ¿ok? Por eso es que es súper importante que si ya sabemos que un bloque funciona y también sabemos cuánta sensibilidad tenemos que darle, si tenemos que hacer una semana de intro, si tenemos que hacer una semana de pivot para poder llegar con una buena reducción de fatiga, si sabemos que tenemos que, no sé, empezar la primera semana muy conservadores porque la última semana al apretar podemos ir a mucho más, es mejor, ¿vale? Entonces, por eso es súper importante que entiendan más o menos a lo que me refiero. Igual, de todas formas, les voy a dejar un ejemplo práctico. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que durante un periodo de 6 semanas puedo alcanzar un pico de forma. A veces puede ser mejor, a veces puede ser peor, pero probablemente me demoro eso. Bueno, probablemente no, esto está más que estudiado en mi caso, pero en mi caso sé que probablemente para poder alterar un poco la magnitud de respuesta y que esta sea obviamente a favor y no en contra, la primera semana de intro siempre opto por en mi entrenamiento empezar con una rodillera más blanda, empezar quizás sin cinturón, obviamente empezar con un grado de esfuerzo, un carácter de esfuerzo muy bajo y ir aumentándolo gradualmente a medida de que pasan las semanas y así sucesivamente, ¿vale? Me voy dando un poquito de handicap al principio para poder ir metiendo las cosas que me van dando plus. Por ejemplo, si voy a utilizar rodillera rígida en ese bloque, la primera semana, ya que es un bloque largo, me permito, por así decirlo, usar rodilleras más blandas para poder darle más sensibilidad todavía y que la magnitud de respuesta al final del bloque sea mayor aún, perdón. En algunos casos quizás esto podría ser contraproducente porque en bloques más cortos y en atletas que les cuesta un poco más adaptarse a este tipo de material, quizás no es lo más indicado, puede ser contraproducente, pero como siempre yo predico, es individualizar según cada caso y cada contexto. De esto se trata este deporte, que no se le olvide. Y esto con respecto a la magnitud de respuesta, ¿ok? Y ya para ir finalizando este video, les voy a hablar sobre la magnitud de respuesta en el periodo de picking y cómo podemos aumentarlo en el periodo de competencia. Bueno, ya logramos entender entonces cómo darle sensibilidad a nuestro entrenamiento. Tenemos muchas herramientas, tenemos empezar el bloque obviamente con carácter del esfuerzo más bajo, empezar con un material soportivo mucho más light, mucho más soft, comenzar quizás con menos a nivel de suplementación y todo eso. Bueno, yo no soy nutricionista, pero mi recomendación es que obviamente no abusen de los estimulantes nunca, pero si van a abusar, que sea a final del bloque o quizá a final de un picking o en una competencia como tal. Pero esa es la idea prácticamente, porque ya sabemos también, bueno, no hay que ser nutricionista para saberlo, pero que la cafeína es uno de los suplementos más utilizados y más importantes del mercado, y eso siempre ha sido así, pero también sabemos que este genera mucha tolerancia y resistencia. Entonces, si nosotros vamos quemando cartuchos a nivel de, por ejemplo, cafeína, sabemos que llega a un umbral donde la cafeína hace esto, ¿vale? Y después ya necesitamos mucha dosis para poder volver a llegar a un pico y después vuelva a bajar y necesitamos más para poder alcanzar un pico. Entonces, para poder alcanzar un pico más grande con cafeína, tenemos que seguir aumentando la dosis, ¿vale? Para poder alcanzar este mismo grado y estado de forma de activación, por así decirlo. Entonces, por eso es mucho más importante que yo parta el consumo de cafeína suave, a medida de que va aumentando el bloque, y de ahí cuando vaya terminando mi bloque,
lo vaya aumentando y eso me ayude también a llegar con menos tolerancia y también con ese plus que la cafeína nos da a todos, ¿vale? Esto es un pequeño apartado. De todas formas, hay gente que se le hace muy complicado, ya sea porque trabajan temprano, porque son estudiantes. Al final yo siempre he dicho que no hay excusa, que siempre se puede reducir el consumo de la cafeína. Y si está en tus manos como atleta, hazlo, ¿vale? Te lo recomiendo desde mi parte, ya que llevo alrededor de unos 5 años en el mundo del powerlifting, compitiendo y como entrenador. Y creo que cuando mejores resultados he tenido con la cafeína, tanto con mis niveles de concentración, mis niveles de activación, ha sido cuando más prudente he sido durante los inicios de mi mesociclo. Me ha costado, pero lo he logrado entender con el tiempo y la verdad es que he obtenido muy buenos resultados, ¿ok? Ligado con esto, como ya sabemos cómo darle sensibilidad a nuestro entrenamiento, nosotros en el picking es donde muchas veces más errores se cometen al momento de generar sensibilidad. ¿Por qué? Porque probablemente en el picking, o en casi todos los casos de los picking, los entrenadores optamos por hacer lo que se va a hacer en la competencia. Nunca, casi nunca, vamos a optar por hacer otro tipo de protocolo. ¿A qué me refiero con esto? Es que casi siempre el starter pack, por así decirlo, de un picking, ¿vale? Es single arroba 8 o si no single RP5 hasta un RP9 y ese sería tu picking, ¿vale? Si hace RP dinámico, obviamente parte con un RP más bajo, con medio punto por debajo y después se va ajustando, pero sigue siendo el RP fijo durante todo el bloque. Y si hace RP dinámico es lo típico de ir de un RP 5 a un 8.5 o 9. Ese sería tu picking, ¿vale? ¿Qué pasa? Está totalmente bien, totalmente asertivo, porque al final siempre vamos a ir de menos a más, vamos a ir increciendo. Entonces, como vamos a ir increciendo, nosotros queremos ir llegando a ese estado de forma, tratando de ir mostrando esas adaptaciones positivas, vamos a ir tratando de buscar ese estado de forma que al final es lo que se va a manifestar en una competencia, es lo que queremos llegar fuerte a la competencia. Pero ¿qué pasa? Que se comete el error de que como se cambian muchas veces los protocolos, y que muchos entrenadores optamos por quizás no usar triple, no usar series de 5, que también no es necesario que nosotros usemos siempre singles en un picking, no es dogmático, al momento de hacer una selección de rango de repeticiones. Obviamente sabemos que con un single va a ser mucho mejor porque al final va a ser lo que vamos a hacer en la competencia y es mucho más objetivo. Pero ese cambio de, por ejemplo, hacer un pre-mid block, por ejemplo, a triple o a dobles, para poder llegar a un bloque de picking a singles, ese cambio de 3 repeticiones o 2 repeticiones o 5 o las que hayan usado a una, hace que el atleta tenga un factor ansiógeno mayor todavía en su entrenamiento. ¿Por qué? Porque empiezan las presiones, empiezan los piques, quizá empieza la ansiedad también, mejor dicho, valga la redundancia, obviamente factor ansiógeno, de tengo que tirar esto, tengo que llegar a esto, en mi bloque anterior a single hice esto, entonces tengo que hacer esto para poder llegar a esto. Los que hacen powerlifting entienden lo que estoy diciendo, aunque suene redundante. Es como, ya que en mi bloque hace un año atrás levanté 260 al final de bloque, entonces esta semana tengo que hacer 240 para poder hacer 260 la otra semana y para poder hacer 270 en la competencia. Y muchas veces no funciona así. Muchas veces vamos a tener que ser mucho más maduros, bajarle el ego e incluso levantar menos de lo que nos dicen nuestras expectativas y así probablemente le demos mucha más sensibilidad y gestionemos mucho mejor la fatiga para poder llegar mejor a la competencia. Recuerden, muchachos, en el picking la mejor semana tiene que ser en tu competencia, no en la última semana del picking. En la última semana del picking voy a terminar mi bloque, voy a hacer mi taper, o si no haces taper, vas a llegar a la competencia con tu mejor semana, pero bajo ningún parámetro debería de ser mejor tu última semana del picking que tu semana de competencia. Si fue así, sin duda y sin pensarlo, fue porque algo sucedió. Obviamente,
hay varios factores que como atletas nos perjudican, entrar en una categoría de peso, hacer un viaje, etcétera, etcétera. Soy el primero en decirlo. Pero probablemente tenemos que echarle un ojo a cómo se comportó el atleta durante la programación de un picking, durante el periodo de un picking. Si nuestro atleta no respetó que tenía que ir de menos a más, ya apretó más de la cuenta, ya sea en su penúltima semana o en su última semana del picking, probablemente la competencia no vaya a salir tan bien. Esto que estoy comentando empíricamente lo van a poder notar muchos de ustedes con su atleta a medida de que vaya pasando el tiempo. Obviamente, siempre va a haber un caso excepcional que con el mero hecho de hacer un taper va a poder como salvar el rendimiento y va a llegar aún así bien a la competencia, pero el cuestionamiento principal y la gran duda de pregunta que le hago yo a todos los entrenadores es ¿qué pasaría si no hubiese overshoteado su última semana del picking? ¿Qué pasaría si no hubiese dependido del taper para poder llegar bien? Probablemente hubiese llegado mejor todavía. Entonces, más que cuestionarnos o no si el taper nos va a salvar, preguntémonos qué pasaría si no me paso, si respeto el RPE durante el picking. Es todo por hoy. Les doy muchas gracias a todos los que me dan el apoyo constante. Mucha gente me dice, Darek, ¿cuándo va a volver a YouTube? Gente incluso de otros países me ha contactado para que le ayude con su formación como entrenadores. También comentarle a todos que sigo con cupos disponibles de asesoría, no importa del país que sea, ni de la ciudad que sea. Si quieres pertenecer a mi equipo, del Darek Serpa Coaching Team, escríbeme un correo que lo voy a dejar abajo en la descripción. Y si quieres seguirme en Instagram y hacerme cualquier tipo de pregunta con respecto al entrenamiento, te lo dejo acá abajo también, @DarekSerpa, y cualquier cosa estamos contactando por ahí, ¿vale? Eso es todo, nos vemos, que tengan muy buena semana de entrenamiento, independientemente del día que lo vean, y a ponernos fuertes.